¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre fisiología respiratoria en cuanto a volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Antes que nada vamos a describir el espirógrafo, ¿sí? Que es este aparato que nos permite realizar estas mediciones de dichas capacidades, ¿sí? Ahora, el espirógrafo tiene como característica, ¿sí? Antes de hablar de cada una de sus partes, de generar un entorno de prueba, ¿sí? Caracterizado por ser un sistema cerrado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros con este sistema cerrado vamos a poder medir, ¿sí? Vamos a poder medir aire, tanto inspirado como aire expirado, ¿sí? A diferencia, ¿sí?, de otro dispositivo similar y que se utiliza para este tipo de pruebas, que es el espirómetro, que en este caso el espirómetro va a ser un sistema abierto y por lo tanto nos va a permitir medir solamente aire expirado y específicamente la capacidad vital, ¿sí? En este caso, ¿sí?, vamos a borrar esto para dejar un poquito más libre esta área. El espirógrafo entonces va a generarnos un sistema cerrado, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a tener acá la campana, ¿sí?, que va a ser una especie de cúpula que va a estar sobre un recipiente de doble pared, ¿sí? Un recipiente de doble pared en el cual va a haber agua, ¿sí? Y el sistema cerrado, ¿sí?, el sistema ya que hablamos de un sistema cerrado, ¿cuál es ese sistema? Bueno, va a ser todo esto, ¿sí? En todo esto va a haber acá aire, ¿sí? Va a haber aire. ¿Se entendió? Entonces, nosotros vamos a tener a esta campanita entonces suspendida sobre un recipiente con agua, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, como número 6 acá, que es el interior de la campana y que va a ser parte de ese sistema que se establece, ¿sí? Luego vamos a tener acá la boquilla, ¿sí? Vamos a tener a la boquilla, vamos a tener a este conjunto o sistema de tubos, ¿sí? Vamos a tener acá las válvulas, ¿sí? Y las válvulas, ¿qué es lo que nos van a permitir? Que el aire, ¿sí?, realice un circuito o una trayectoria unidireccional, ¿sí? O sea, que ingrese por acá y que salga, ¿sí? Todo el tiempo así, todo el tiempo así. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ya hemos hablado del aparato valvular. Y acá una cuestión importante que va a ser esta especie de soporte que tiene calzodada en su interior. ¿Y para qué tiene la calzodada? Bueno, la bibliografía dice que es para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que exista en este aire que está circulando. ¿Se entendió? Bien, entonces ya hemos hablado de la calzodada, ¿sí? Ya hemos hablado acá de la boquilla, el sistema de tubos, ¿sí?, las válvulas. Y nos queda hablar un poquito de esto, ¿sí?, que va a ser una polea. Esta polea va a estar articulada con un cable que va a sostener a esta que es la aguja inscriptora, ¿sí? Que bueno, a medida que esta campana vaya realizando movimiento, esta aguja inscriptora va a ir inscribiendo en este cilindro de papel, ¿sí?, la gráfica que vamos a analizar directamente ahora, ¿sí? Hablemos entonces de esta gráfica que es el espirograma, ¿sí? El espirograma nos muestra entonces, ¿sí?, nos muestran los aspectos funcionales, ¿sí?, de la fisiología respiratoria, ¿sí? Muy importante, los aspectos funcionales de la fisiología respiratoria. Y nos permite entonces, como ya dijimos, medir ¿qué cosas? Capacidades y volúmenes pulmonares, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una capacidad y un volumen? Un volumen va a ser individual, ¿sí? Un volumen va a ser una cuestión individual. Y las capacidades van a ser la suma de uno o más volúmenes, ¿sí? Bueno, empecemos a analizar un poquito cada uno de estos ítems que tenemos detallados acá. Bien, acá nosotros vamos a tener esta gráfica acá, esto así, que se ve que estoy remarcando, ¿sí? Bueno, lo que está marcado con azul en este caso hace referencia ¿a qué? ¿A qué volumen? Hace referencia al volumen corriente, ¿sí? Que es el volumen de aire que se moviliza, ¿sí?, con una inspiración y expiración tranquila, ¿sí?
Muy importante. ¿Y qué valor tiene esto? Bueno, son 500 mililitros. ¿Sí? Vayan tomando nota, muy importante. ¿Sí? Bien, ¿qué otro volumen voy a tener entonces? Voy a tener el volumen corriente, ¿sí? Voy a tener el famoso volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? ¿Y cómo se define este volumen de reserva inspiratorio? Va a ser el volumen de aire que yo puedo ingresar a mis pulmones tras finalizar una inspiración tranquila, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, hasta aquí, partiendo desde acá, por ejemplo. Yo estoy haciendo una inspiración, ¿sí? Una inspiración tranquila. Y si yo hago una inspiración forzada, voy a llegar a movilizar, en este caso, o a incorporar el volumen de reserva inspiratorio a nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición del volumen de reserva inspiratorio? Va a ser el volumen de aire que puede ingresar a los pulmones desde el final de una inspiración tranquila realizando una inspiración forzada, ¿sí? Clave. Importantísimo que lo estudien así. Y con la gráfica se entiende todo. Entonces, repitamos. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Va a ser el volumen de aire que yo puedo ingresar a los pulmones tras finalizar una inspiración tranquila realizando una inspiración forzada. O, si lo querés decir distinto, es el volumen de aire que puedo ingresar a los pulmones realizando una inspiración forzada, ¿sí? Pero más técnico y correcto, ¿sí? Más técnico y correcto es decir lo que dijimos antes, ¿sí? Ya lo vamos a recapitular antes de finalizar el video, ¿sí? Bien, ya hablamos entonces del volumen corriente, hablamos del volumen de reserva inspiratorio. Hablemos ahora del volumen de reserva expiratorio, ¿sí? El volumen de reserva expiratorio va a ser el volumen de aire que yo puedo sacar de los pulmones realizando una expiración forzada tras una una expiración tranquila, ¿sí? Repetimos de nuevo, es el volumen de aire que yo puedo sacar de los pulmones realizando una expiración forzada tras terminar una expiración tranquila, ¿sí? Lo analicemos entonces con los gráficos, ¿sí? Perdón. Volumen de reserva inspiratorio, ¿qué valor tiene? 3000 mililitros, ¿sí? Bien. Analicemos entonces el volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo lo obtengo yo entonces? ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros sabemos que cuando esta curva se hace hacia arriba, hablamos de inspiración, ¿sí? Vamos a marcar con rojo la expiración. Hasta aquí sería una expiración tranquila, ¿sí? Una expiración tranquila sería de hasta acá. Ahora, terminada esta expiración tranquila, realizando una expiración forzada, ¿sí? Movilizo este volumen de aire, que está marcado acá como volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Que tiene un valor de 1100 mililitros, ¿sí? Entonces, volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puedo sacar del pulmón realizando una expiración forzada desde el final de una expiración tranquila, ¿sí? Son muchas las formas en las que uno lo puede decir. Yo les voy presentando las que me parecen, a mi criterio, más dinámicas y más explicativas, ¿sí? Bien, ya hablamos entonces del volumen corriente, hablamos del volumen de reserva expiratorio, del volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Y nos falta uno, que es el volumen residual, ¿sí? Este volumen residual es el volumen de aire que permanece en los pulmones tras finalizar una expiración forzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede salir, ¿sí? Siempre va a permanecer allí y tiene un valor de 1200 mililitros, ¿sí? Entonces son 4 volúmenes, ¿sí? Los vamos a detallar acá, 4 volúmenes, los vamos a hacer aquí un poquito en grande para que se lo vea mejor. Entonces tenemos el volumen corriente que tiene 500 mililitros de valor, ¿sí? El volumen de reserva inspiratoria que tiene 3000 mililitros. Vamos a tener el volumen de reserva expiratoria que tiene un valor de 1100 mililitros y un volumen residual que tiene un valor de 1200 mililitros. Esto